Ok, buenos días a todos y todas. Again, vamos con la segunda parte de hoy que vamos a hablar sobre cambio climático y biodiversidad. ¿Ya? Recién acabamos de ver cómo hay índices cuantitativos que nos permiten determinar la biodiversidad de un lugar y estos índices son cuantitativo, pero solo sirven para comparar cuando el mismo estudio compara dos sitios y no sirven como para comparaciones universales. No tiene mucho sentido comparar lo que yo obtengo en el bosque templado de Chile con lo que obtiene alguien más en el bosque tropical de no sé dónde, porque el número de especies y la cantidad de individuos va a variar. Entonces no es comparable. Solo sirve a comparar cosas hechas por la misma persona o en el mismo lugar o país o no sé, ¿ya? Por si acaso. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el cambio climático y el cambio global, en general, más que cambio climático, ha ido alterando también la biodiversidad. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las amenazas a la diversidad genética? Recuerden que la diversidad, hemos visto que tiene varias escalas: genética, taxonómica, o a nivel especie, y la escala ecosistémica. ¿Qué amenazas existen actualmente a la biodiversidad? El cambio climático es una amenaza real, ¿ya? Pero que es mucho menor que la amenaza a la diversidad producto de la pérdida de hábitats naturales por cambio en el uso del suelo, por reemplazo. ¿Ya? Esto es por lejos la mayor amenaza hoy en día a la biodiversidad a escala global, porque lo que hacemos es reemplazar hábitats naturales por cultivos, por casas, por condominios, por loteos, por lucha forestal, por lo que sea. Pérdida de hábitat, ¿ya? Cambio el uso del suelo. Esto es por lejos lo más importante en términos de efectos sobre la diversidad. Negativo, por supuesto. Degradación ambiental por contaminación. Ya han visto, ¿no es cierto?, lo que pasó en el río Cruces, o eventos que hay por ahí por ventanas, donde eventos de contaminación por metales pesados han llegado a carcomer la pintura de los autos, y eso lo respira las personas, ¿ya? Entonces, imagínense organismos que son más sensibles a la contaminación, como los líquenes, por ejemplo, entonces también eso produce una pérdida de la biodiversidad. Los mismos anuros, todos los anfibios, tienen la piel, respiran por la piel, entonces básicamente cualquier contaminante atmosférico son muy sensibles a ese tipo de contaminantes. También aumento de la población humana, el aumento de la densidad de población resulta en una mayor presión a los sistemas naturales porque significa mayor consumo de agua, mayor emisión de contaminantes, más basura, más pipí, más popó, etcétera, más comida. Cambio en las demandas de los consumidores, ¿no es cierto? Aumenta por la demanda del plástico, por ciertas cosas particulares, hace que también haya más presión sobre ciertas cosas más que otras. Y también la selección y uso de unas pocas especies para consumo o para uso agrícola o para uso forestal, y que generalmente reduce la diversidad porque esas se privilegian por sobre otras, y además hay selección artificial y propagación clonal. Entonces, obviamente todo eso resulta en una disminución de la biodiversidad. ¿Ya? Esto es súper general, súper general. Bueno, hay dos conceptos que tenemos que entender. Uno es el cambio global y otro es el cambio climático. Ya, todo el mundo en la tele, en todos lados, yo creo que han escuchado hablar de cambio climático. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de cambio global? ¿Nadie? Yo no. Bueno, resulta que el mayor problema de esta cosa es el cambio global. El cambio global se refiere a una serie de fenómenos que están ocurriendo producto de la acción directa o indirecta del hombre y que tienen escala global, escala planetaria. Uno de estos aspectos es el cambio climático, pero solo uno, ¿ya? El cambio climático es una de estas cosas, pero como yo les decía, el cambio global también involucra la pérdida de hábitat, las especies invasoras, muy grave, también muy grave, que afecta a la biodiversidad, la contaminación y el desarrollo de nuevas enfermedades, ¿ya?
todos estos aspectos forman lo que se llama el cambio global, ¿ya? Donde el cambio climático, que es lo más famoso, Al Gore, la tele, ¿no es cierto?, el calentamiento, la cuestión, es un aspecto, pero ni siquiera es el aspecto que hoy es más grave. Esto hoy es lejos más grave. En el futuro, quizás esto sea cada vez más preponderante, ¿no es cierto? Ya tenemos algunos efectos del cambio climático que se pueden ver, ¿no es cierto? Cambios, alteración en las precipitaciones. Yo creo que cualquiera que ha hablado con algún viejito de campo sabe que antes llovía más que ahora. Eso es así. Ahora, ojo, hay oscilaciones climáticas que son naturales, pero la evidencia es aplastante de que a estas oscilaciones naturales los humanos le hemos puesto, ¿no es cierto?, el efecto antrópico y en los cambios en los patrones de temperatura y precipitación hay un componente que es innegable e importante que es producto del humano, producto del hombre, es antrópico. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el cambio en el clima principalmente se debe a cambios en la temperatura y la precipitación. Aquí tenemos un mapa 2014-2018 y muestra cambios en la temperatura donde en rojo zonas que se han ido calentando. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que hay un cambio en la precipitación, especialmente en zonas de los polos, por ejemplo, en algunas zonas particulares, aquí en Chile, por ejemplo, aquí, en las zonas tropicales, fíjense la península antártica, ¿ya? Fíjense en el Ártico. Y esto ha tenido consecuencias, pero brutales en temperatura para, por ejemplo, el derretimiento de los hielos, el derretimiento del permafrost. Acá, la Antártica, no sé si ustedes saben, pero la Antártica tiene una parte que es continental y una parte que no es continental, que es hielo flotando en el agua, digamos, ¿ya? Si se llega a desprender este pedazo, que cada vez está más delgado, vamos a quedar con un giga, mega, super iceberg gigante del porte de un continente que va a estar flotando en el mar y obviamente va a aumentar la relación superficie-volumen y eso significa que se va a derretir más rápido y eso inevitablemente va a alterar los niveles de agua de mar del planeta. Aparte de cambiar la salinidad y otro tipo de cuestiones que tienen otros efectos biológicos, pero van a tener un efecto inmediato de que va a subir el nivel del mar. Porque piensen que un pedazo de continente se va a ir, se va a derretir. O sea, y lo mismo pasa con el agua de aquí. ¿Ya? Muy, 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 muy grave. Bueno, ¿según quién? O sea, es que esto es volada de los hippies. No, hay un panel de expertos, ¿ya? Que es el IPCC, que es International Panel of Climate Change, ¿ya? Eh, sí, sí, Rodrigo. Sí, la variación, eso depende de los modelos, ¿ya, Rodrigo? Él está preguntando por países que están con pocos metros sobre el mar. Lo que sí va a cambiar, seguro, 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 es la línea de costa. O sea, en Chile, toda la zona costera va a quedar bajo el agua. Va a subir al menos unos metros. No sé si 30 metros, pero al menos un par de metros, al menos, no sé, 3, 4 metros. Imagínense, si sube 4 metros, todas las cosas que están en la costa quedan debajo del agua. Ya, eso no hay vuelta. Bueno, el IPCC, el Panel Internacional para el Cambio Climático, fue creado en esta fecha y la idea es integrar toda la investigación científica, socioeconómica y factores de impacto, etcétera. Eh, el hielo no, el hielo flotando no, pero se derrite. Ese hielo se derrite, ¿ya? Ese hielo se derrite y cuando se derrite, sí va a aumentar el nivel del mar. ¿Ya? Y no estamos hablando de un pedacito de hielo, estamos hablando de un pedazo de nivel continental de, de- de agua que se va a derretir. ¿Ya? Entonces, este panel, ahí hay un montón de informes técnicos, también van a cambiar los ciclos hídricos, también, como les decía, van a haber factores que tienen que ver con la salinidad, y eso también influye en la temperatura del agua, la salinidad, influye en las corrientes, hay una pila de efectos. Bueno, estos gallos del IPCC
emiten informes técnicos anuales, cada cierto, no, no sé si anuales, pero cada cierto tiempo, donde van viendo los efectos físicos, efectos ambientales, efectos sociales, ya, etcétera, ¿ya? Pueden meterse a la página de ipcc.org y pueden ahí mirar, ¿ya? Bueno, temperatura y precipitación, eso es lo principal, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe? Esto ya también está más que claro, lo principal relacionado con el cambio climático en particular es un aumento exponencial de los niveles globales de CO2, ¿ya? A partir de la revolución industrial, ¿sí? O sea, aquí, revolución industrial y comienza a subir y nosotros ya estamos por acá. Ahora, ¿ha habido en la Tierra niveles más altos de CO2? La respuesta es sí. ¿Ya? Hace millones y millones de años atrás había más CO2 que ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Los organismos se ajustaron, se adaptaron y evolucionaron en ese contexto de alto CO2, pero en millones de años. Millones de años. ¿Ya? Y nosotros ahora tenemos un alza de CO2 en escala de decenas de años. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esta subida tan exponencial, ¿ya? Lo que genera es que pueden haber, y esto obviamente, ¿qué produce el CO2? ¿Por qué el CO2 se relaciona con el cambio climático? ¿Por qué? Porque es un gas de efecto invernadero. Porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, este efecto invernadero calienta el planeta y produce ciertos cambios climáticos. Y la escala temporal es muy corta. ¿Ya? O sea, los organismos en la Tierra se han adaptado a cambios mucho mayores, sí. A otra escala temporal, sí. Porque a esta escala temporal, no. Imagínense un alerce, que un adulto alerce puede vivir 3.000 años, 4.000 años. ¿Ustedes creen que con esos ciclos de vida tan lentos podrían adaptarse a cambios de temperatura en 100 años? Si en 100 años con qué alcanza una generación, ¿se fijan? Entonces, no da nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el CO2? El CO2 produce efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El CO2 produce una capa, ¿ya? Una capa en la atmósfera, que lo que hace es que los rayos que vienen del Sol, la energía del Sol, rebota sobre la superficie de la Tierra y se devuelve hacia la atmósfera. Y después sale hacia el espacio, y el espacio está casi a cero, al cero, pero casi. Cuando hay efecto invernadero, esta energía rebota en esta capa y produce el efecto, igual que un invernadero que lo tengo cerrado, lo que va a hacer es calentarse adentro, ¿ya? Entonces, esta radiación recalienta la superficie de la Tierra, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Vale? ¿Estamos claros? Hasta ahí, no sé si alguien tiene dudas, preguntas. Ya, ¿cuáles son los gases que tienen mayor efecto invernadero? Daniela, Daniela. Ah, no te preocupes, la clase está siendo grabada, ¿ya? Así que no te preocupes, lo puedes ver después en el video, ¿ya? No pasa nada. Eh, ya, gases que tienen efecto invernadero, uno de los que tiene más efecto invernadero, ¿saben cuál es? Un vapor de agua. El metano, ¿ya? El metano. Las El, vacas. el metano, los gases de las vacas, exactamente, el CO2 también. Ya, y resulta que el metano tiene un mucho mayor efecto invernadero que el CO2. Por eso hay gente que argumenta esto de no comer carne o comer menos carne y toda la onda. ¿Ya? ¿Y el arroz? Porque el metano
si bien hay mucho menos metano en la atmósfera que CO2, tiene un efecto invernadero que es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, toda la industria de la carne tiene un impacto en términos de huella de calentamiento, ¿no es cierto?, climático mucho mayor, ¿ya? El cambio climático, Rodrigo, lo que te digo al tiro, no se puede reducir hoy. Aunque nos volviéramos todos hippies a las cavernas y nos pusiéramos todos a vivir así, hippieando en el cerro, ya no hay vuelta. El cambio climático es inevitable, ¿ya? El cambio climático no es, es inevitable. Bueno, ahí a todo esto, ahí alguien pone una cosa bien interesante porque de hecho hay empresas que usan metano para quemarlo y emitir CO2, ¿ya? Y lo usan para producir energía. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Es usar un gas que tiene más efecto invernadero, lo queman y emiten CO2 que tienen menos efecto invernadero, entonces en el fondo reducen el efecto global de invernadero de eso, digamos. ¿Cachan? ¿Ya? Pero igual están emitiendo CO2, pero en el fondo lo que hacen es convertir en una cosa menos mala, digamos. ¿Ya? La industria de la carne, o sea, insisto, podemos hoy día dejar de emitir y el efecto del cambio climático es inevitable. Lo que hoy podemos hacer es hacer que este efecto sea más o menos intenso, ¿ya? Y más o menos grave y más o menos corto del tiempo, porque de hecho habían proyecciones, ¿cierto? Y resulta que no hemos hecho nada en los últimos 20 años como para paliar esto. O sea, a pesar de que hay mayor conciencia, a pesar de que las nuevas generaciones son más conscientes, la economía global no ha cambiado. Y seguimos dependiendo de combustibles fósiles, seguimos, seguimos básicamente igual. Entonces, sobre todo los países, imagínense, China, Estados Unidos, ¿ya? Que son Canadá, Estados Unidos son los países que más emiten, los países desarrollados, no nosotros. ¿Ya? No nosotros. Ojo, la hiela del hielo son otras cosas. Las glaciaciones son otro efecto climático oscilante, pero no es eso. Piensen entonces que los países desarrollados son los que más emiten y los países desarrollados son los que más exigen a los países del tercer mundo ser así verde y producción limpia y toda la onda. Y ellos son los que más emiten. Y yo sé que esto es duro, es fuerte y lo que sea, pero el que ustedes lleven la botellita plástica al reciclaje o que se vayan en bicicleta a la pega, tiene un efecto que es cercano a cero en términos de el efecto del cambio climático global. ¿Ya? Lo lamento. Sí tiene un efecto en términos psicológicos, sí tiene un efecto en términos de la actitud, pero en términos cuantitativos, en términos científicos, su contribución individual al efecto global es cero. ¿Ya? Lo siento. Pero todas estas nuevas actitudes y comprar tofu en el supermercado y me voy en bicicleta, en términos reales, ese efecto es básicamente cero. ¿Ya? Eh, sí, lo siento, es así, tengo que decírselo. Sí, tiene que ver con una cuestión como más global, ¿ya? Entonces, piénsenlo así, todo lo que ustedes pueden contribuir a reducir su huella de carbono en la vida, en la vida, ¿ya? Una industria lo emite en un minuto. ¿Se fijan? Entonces, no, no. Lo siento, pero así es la realidad hardcore. Entonces, si no cambiamos, y en el fondo esas empresas también dependen de la demanda. Entonces, ahí hay un círculo como que lo que tiene que cambiar es la manera como nosotros, como ciudadanos, como individuos, consumimos para que cambie la lógica de las industrias que producen. ¿Ya? Y eso tiene que ocurrir a escala global. Entonces, mientras no haya una cosa así, escala global, estamos mal, ¿ya? Como diría el negro Piñera, estamos mal, ¿cierto? Ok, fíjense, esto es en los últimos, más o menos, esto es lo que está aquí, ¿ya? Es como ha ido cambiando desde el 80 hasta el 2005.
y lo que está acá es un modelo predictivo. ¿Cómo se hacen estos modelos? Con computadores. Igual como yo puedo predecir el clima, ¿ya? Yo puedo predecir que mañana va a llover, no va a llover, que va a ser calor, va a ser frío. Yo puedo usar algo similar, modelos computacionales muy complejos que requieren de entrada datos que son reales y moderan el futuro. Y lo que tenemos que el escenario futuro es que va a haber un alza muy grande de temperatura. Hay diferentes modelos, por supuesto. Hay modelos que son más terribles y otros menos terribles, ¿ya? Fíjense, entonces en 100 años más o menos vamos a tener un alza de temperatura que va a ir entre los 2 3 grados hasta los 11 grados, en el caso del peor escenario, ¿ya? Y la verdad es que no hemos hecho nada en los últimos años para mejorar esta situación. Y en precipitación vamos a tener una reducción de precipitación, fíjense acá, ¿ya? Hay modelos que predicen que en la zona central de Chile va a llover hasta un 40% menos, ¿ya? ¿Se imaginan que si hoy estamos en condiciones de sequía extrema, imagínense lo que es que llueva un 50% menos, ¿ya? Lo que se pone en riesgo es la vida de las personas. Y vamos a tener en el mundo cada vez más migrantes climáticos. ¿Qué son los migrantes climáticos? Son gente que se tiene que ir a otro lado simplemente porque no hay agua y no hay comida, ¿ya? Porque las condiciones climáticas se vuelven inhóspitas y se vuelve inhabitable, ¿ya? Entonces vamos a tener periodos de sequía que sea muy, porque tienes aumento de temperatura y tienes también menos precipitación, ¿ya? Ahora, ojo que en algunas zonas va a llover más. No sé si alcanzan a ver este mapa, que por ejemplo en la parte del sur de Chile va a llover más. Y en la Antártica, por ejemplo, en el centro va a haber mayor precipitación, pero en la periferia menor precipitación. Es una cosa como bien particular. ¿Sabes? Van a haber lugares del mundo donde... Entonces va a cambiar. O sea, podría darse que algunas zonas que son desérticas se volvieran medias tropicaloides y algunas zonas que, por ejemplo, las zonas mediterráneas se van a volver desiertos, ¿ya? Lo que se predice más o menos para Chile es que se va a correr climáticamente 1,5 regiones. Entonces, en Valparaíso vamos a estar como en La Serena. Ese es como más o menos el escenario futuro. Entonces, si ustedes lo piensan, ¿ustedes creen que vamos a poder tener paltos, chirimoyas? O sea, ya encuentro idiota tener cultivos tropicales en una zona mediterránea, con verano seco. Pero imagínense en 20 años más, 30 años más. Es totalmente inviable. Así que yo creo que rápidamente van a tener que poner tuna, ¿no es cierto? O algo así. Bueno, el cambio climático no solo tiene efectos en la disminución de la precipitación y aumento de la temperatura, sino que también hay una mayor probabilidad de eventos extremos como inundaciones, huracanes, sequías extremas y también subidas del nivel del mar, ¿ya? Esto es una proyección para el 2050 en China, ¿ya? Con los cambios en el nivel del mar y todo lo que está en azul, chao, quedó bajo el agua, ¿ya? O sea, han visto las noticias, cada vez hay más de estos eventos, no sé, trombas. No es que estos eventos no ocurran jamás, porque pueden ocurrir incluso sin cambio climático. Lo que se hacen más frecuentes. O sea, cambia la probabilidad, la frecuencia de eventos extremos, como tornados, huracanes, tormentas, sequías, inundaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué me importa a mí, po? ¿Ya? Yo vivo mi vida, ¿cierto? Me saco selfies con el iPhone, las subo ahí a Instagram. ¿Qué me importa a mí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la zona central, Valparaíso, donde ustedes están matriculados? A lo mejor no viven aquí todavía, pero eventualmente van a estar acá. ¿Qué pasa si sumo altas temperaturas y poca agua, donde hay plantaciones forestales de especies que son pirogénicas, que son muy combustibles y que se secan porque en verano, en verano es seco? ¿Qué pasa? Incendio forestal. Eso pasa. Eso pasa. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes un aumento en la prueba de incendios. De hecho, en Europa, en Australia, ustedes han visto las noticias, ¿ya? Cada vez son más frecuentes estos mega incendios porque se vuelve un ciclo. ¿Y qué pasa con los incendios? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Qué es esto? Dióxido de carbono. CO2, po. Y el CO2 que produce efecto invernadero. Entonces,
Fíjense que en el fondo los incendios producen un ciclo, ¿no es cierto?, de más CO2, más temperatura y menos agua. Más temperatura y menos agua aumenta la probabilidad de incendio y los incendios a más CO2 y esto se vuelve como un ciclo donde nos vamos a la B rápidamente así. ¿Cachai? Entonces es un ciclo que se alimenta, ¿no es cierto? Y que genera mayores emisiones y más efecto invernadero. La probabilidad de incendios en Europa, por ejemplo, en verano, se ha disparado, ha aumentado muchísimo. Lo mismo en Chile, lo mismo en qué sé yo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay altas temperaturas sumado a periodos de sequía. ¿Ya? Y eso genera mucha materia combustible. Más encima, si tú eres tan avispado para poner plantaciones forestales de especies combustibles y que las orillas de los caminos, no sé si han ido por la 68, está lleno, por ejemplo, de aromos. Los aromos también son de Australia y también son muy combustibles. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿eso es muy avispado? No, pues es súper poco avispado. Lo que debería hacer es que hubieran varios metros a la orilla de las carreteras que estuvieran despejados, que no hubiera nada. Pero para eso tendría que ser como un país más como decente, ¿cierto? Un país como otro país, no este país. Acá está lleno de aromos y eucaliptus por la orilla del camino. Entonces, obvio que se va a quemar. Que una colilla que tire algún desgraciado para afuera y se quema. Po. O sea, bueno, sí, está bien, ningún país decente. Sí, está bien. Todos tienen, de hecho, los países que, digo, todos tienen su historia y todos tienen su lado B y todos tienen, o sea, y los países que hoy en día están como están ahí, digamos, porque la mayoría pasó por encima de los países que estamos acá. O sea, eso está bien, eso es cierto. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en la zona central de Chile? La zona central de Chile es un hotspot de biodiversidad. ¿Qué significa un hotspot? Un punto caliente de biodiversidad. Es un punto geográficamente reducido, ¿ya? Geográficamente reducido, pero que acumula gran diversidad y sobre todo mucho endemismo, como habíamos. Oye, es que es raro escribir así. Bueno, mucho endemismo en esta zona. ¿Ya? Entonces nosotros somos un hotspot de biodiversidad en la zona mediterránea de Chile central. ¿Ya? Muy, muy importante a escala global. A escala global. Entonces, ¿por qué es importante mantener acá y el cambio climático y todo? Porque no sabemos si estas especies van a poder adaptarse a estos cambios tan rápidos de clima. ¿Ya? Hay evidencia de que algunas sí, algunas no. Ahí estamos viendo. ¿Ya? Pero acuérdense que no es solo cambio climático, porque en Chile, lejos, la mayor pérdida de diversidad es para poner un mall, para poner un condominio, brisas del mar, ¿no es cierto? Y todos quieren ahí estar viendo el mar, ¿no es cierto? Echado para atrás. Y eso es la principal degradación de los sistemas de la zona central. Es donde está la mayor densidad poblacional, donde vive la gente. ¿Te fijas? Las dunas, pues, ni para qué decir. Entonces, tenemos una biodiversidad única, con alto endemismo, ¿cierto? Fíjate, flor de bigote, la mariposa, la Arceomedia peregrina, ¿no es cierto? Los eriocidios, los cactus, cosas únicas, 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 únicas. La juguete chilense y la palma chilena, ¿ya? Mucho endemismo. ¿Ya? Yo les muestro ejemplos, por supuesto, con plantas, porque es lo que más o menos sé, pero también hay ejemplos de endemismo con otro tipo de organismos, ¿ya? ¿Se fijan? Y eso, sumado a lo que yo les decía del cambio del uso del suelo, ¿ya? También efectos de la agricultura. Fíjense que la zona central es la zona que le da comida, es una zona agrícola, principalmente. Toda la parte que no es urbana es agrícola, ¿ya? Porque la minería está principalmente para el norte, el forestal para el sur y ganadería para el sur, y la zona central es principalmente agrícola, ¿ya? Entonces, esta es una noticia, caería 40% por efecto del cambio climático de la agricultura. Entonces, ahí lo que estamos cachando es que es la comida. O sea, nos impacta directamente porque es la comida. No vamos a tener comida. Y más encima, si ponemos plantaciones que son tropicales, las paltas son de origen mesoamericano, de México, de la zona tropical. Piensen el porte de la semilla, el cuesco de la palta es de este volado. O sea, claramente eso es un fruto que es dispersado por monos, no sé.
¿Se fijan? Entonces, este tipo de plantaciones tropicaloides no va. ¿Ya? Esto simplemente no tiene ni un futuro porque no hay agua para mantener ese tipo de cosas, sobre todo en un escenario de reducción de las precipitaciones. ¿Ya? También la zona central está llena de especies introducidas. ¿Ya? El aromo, el eucaliptus, el pino, son todas especies introducidas y además, como yo les decía, arden. ¿Ya? Se prenden muy fácil, son lo que se llama pirogénicas. ¿Ya? Pirogénicas. Eso quiere decir que se prenden muy fácilmente y además tienen adaptaciones específicas para quemarse y repartir el fuego. ¿Han visto los eucaliptus? ¿Han cachado que tienen como unas cortecitas que se desprenden? ¿Ya? ¿Lo ubican, o no? Que esas como cascaritas que salen así de los eucaliptos. En un incendio, esas se hacen brasa y se mueven con el viento y reparten el viento. ¿Ya? Y los incendios en el eucalipto activan la germinación, la producción de los frutos y las semillas. ¿Ya? Los aromos, las semillas son durísimas. Las semillas de los aromos son durísimas. Y yo he sacado cenizas de una pira donde quemamos así, pero hicimos como una fogata, ¿cierto? Súper intenso el fuego, con brasa, qué sé yo. Y después un día sacamos con pala los restos y estaban todas las semillas de los aromos germinadas. ¿Ya? Porque germinan con el fuego. Igual que muchas especies introducidas como los telines, como otras cuestiones así. ¿Cachai? Y resulta que la vegetación nativa en general no tiene estas adaptaciones para lidiar con el fuego porque no evolucionaron en un contexto con incendios naturales. Entonces, estos incendios además van favoreciendo la invasión. ¿Ya? O sea, la especie introducida aumenta la probabilidad de incendio, se quema y después hay una mayor probabilidad de que sean esos espacios colonizados por este tipo de especies más que por nativas. Porque las nativas se van a ver más perjudicadas con los incendios que estas. Y de hecho muchas de estas se van a favorecer con los incendios. ¿Ya? Quedan zonas abiertas. Loco, pero es cierto. Miren, ¿qué es esto? Cambio en el uso del suelo. ¿Ya? Fíjense la zona central, sí, y lo que está en rojo son plantaciones forestales. Esto es el 1955, ¿55? 85, 85, bueno, no alcanzo a ver bien, pero es antes, esto es 2001 y esto es 2011. Y como pueden ver, hemos reemplazado ecosistemas naturales, esto que era verde, ¿cierto? Fíjense el verde que estaba por ahí, entre medio el verde, ¿ya? Lo hemos reemplazado por plantaciones forestales. Aparte, ¿no es cierto? Por centros que son urbanos, Santiago, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Pero claramente hemos ido haciendo lo que se llama cambio en uso del suelo, reemplazo, y eso no es cambio climático, pero sí es parte del cambio global, y es un efecto directo perjudicial sobre la biodiversidad. ¿Ya? Y esto, po, ¿cierto? La presión inmobiliaria, porque, de nuevo, la gente toda quiere estar ahí con su parcela mirando al mar. ¿Ya? Fíjense esta noticia, la industria también minera. El Juncal es un parque privado de alta montaña que tiene una diversidad pero única, ¿cierto? Y hay prospecciones mineras, ¿ya? Y no sé si ustedes saben, pero la legislación chilena es súper, súper cargada hacia la parte de explotación de los recursos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una casa y alguien dice que debajo de mi casa hay cobre, legalmente puede llegar y hacer el hoyo en mi casa y explotar el cobre que hay debajo de mi casa, porque legalmente se puede. Y después cuando salga, le puede dejar tapado, ¿sí? Porque lo que está debajo no es mío y la explotación, ¿cierto? Tiene prioridad. Es así, eso es true story, es legal, ¿ya? Entonces alguien puede llegar con una minera y ve, Luna Soto confirma que no estoy aquí puro engrupiendo, ¿ya? Sí, profe, es 100% real porque si uno en la Constitución dice que si uno le encuentra como una finalidad económica a un suelo, uno puede usarlo. Sí. Ve, ve que no sé, pues no estoy chamullándolo, estoy tratando de contarles cómo es la historia nomás. ¿Ya? Obviamente, aquí hay un balance entre el desarrollo económico, la parte social. En un país como Chile, la conservación es súper interesante, pero
si ustedes lo piensan, ustedes probablemente se levantan y toman desayuno, tienen ropa, tienen techo, tienen comida. Entonces, cuando las necesidades de una persona mínimas no están cubiertas, yo creo que también estos aspectos como ambientales pasan a segundo plano. Entonces, por ejemplo, no sé, pues esta gente que saca los coquitos de palma y los vende, se los roban a veces de los parques nacionales o de lugares privados, de lugares naturales, y eso claramente produce un daño ecológico a las poblaciones de palma chilena. Pero si esa persona vende eso para vivir el día y comer esa semana, chuta, ¿con qué cara le dices que no o lo metes preso si tú no le vas a dar comida, po? Si tú no le das al pega, no le vas a dar, ¿cachai? Entonces, igual hay aspectos como sociales que uno tiene que considerar siempre, que en Chile, en países pobres como Chile, son especialmente, bueno, Chile no es un país pobre, es un país mal distribuido, pero como sea, donde hay mucha gente pobre, es un tema que no se puede ser un nazi de la conservación, ¿cierto? Sin tener estas consideraciones humanas, sociales, ¿ya? No se puede como estar abstraído y ser un teórico del cambio global, ¿no es cierto? Y pensar que Chile va a ser una reserva natural de Arica Punta Arenas, sino que también hay que tener esas consideraciones. No sé si me explico y podrán estar de acuerdo o no, pero eso creo yo, porque que también la vida de las personas y la calidad de la vida de las personas es un aspecto que hay que considerar. Por supuesto, eso es súper distinto a que yo quiera poner un plasma en el baño, en la cocina y que mis demandas por consumo sean como infinitas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Ya. Entonces, ¿qué dice el público? Vamos a ver si podemos responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo afecta la diversidad el cambio climático? ¿Qué me puede como resumir un poquito? Hay una respuesta simple, ¿ya? Una respuesta simple, pero y una respuesta menos simple. ¿Cómo afecta a la diversidad el cambio climático? Eso. Está mal redactado, digamos, pero ¿de forma positiva o negativa? negativa. Negativa. ¿Cómo afecta a la diversidad la introducción de especies invasoras? Eso está archiprobado. Negativo. Negativo. ¿Cómo afecta a la diversidad el cambio en uso del suelo? Negativo. Ya, Negativo. los mecanismos, las explicaciones de cómo lo hace, ya, son materia de mayor profundidad, digamos. Si a alguien le interesa este tema en particular, la especie invasora, hay un colega, Aníbal Pauchar, que tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Invasiones Biológicas. Y tienen un montón de material de difusión, tienen libros en PDF gratis que ustedes pueden bajar, tienen guías y manuales de procedimientos y protocolos para lidiar con especies invasoras, detectar las especies invasoras, ¿ya? Laboratorio de invasiones biológicas. Yo tengo algunos trabajos también, algunos papers sobre invasiones, pero en general no es que yo me dedique específicamente a eso todo el tiempo. ¿Ya? He hecho algunas cosas con alguna especie invasora, ahora estoy trabajando con una aquí en Valparaíso, estamos trabajando el artículo, pero no es mi especialidad y claramente este laboratorio es muy grande, tiene mucha gente trabajando y tiene gente en distintos aspectos, tanto sociales como económicos como biológicos. Entonces, es bien interesante. Esto, el cambio climático a la biodiversidad, hay varios estudios que lo miran de alguna forma y les puedo recomendar, obviamente, todo lo que les recomiendan es hacer cosas de plantas porque eso es lo que cacho, pues, no sé, pues. Ya hay el Loen Green que es el de la charla de biodiversidad, tiene un laboratorio que se llama Ecobiosis, ¿ya? Ecobiosis, y él tiene varios trabajos en alta montaña y cómo el cambio climático podría afectar la diversidad de alta montaña. Y eso lo hacen usando unas cositas así, que son de plástico, que se ponen encima de las plantitas y lo que hacen es subir la temperatura más o menos como 5 grados, 4 grados, 3 grados, no sé. Entonces lo que hacen es como imitar el calentamiento en particular
y ver cómo afecta la diversidad. En casos de alta montaña, es bien interesante porque la alta montaña es un ambiente bien restrictivo, ¿cierto? Piense que la alta montaña tiene alta radiación, mucho viento, mucho frío, nieve, ¿cachai? ¿Y qué pasa con el calentamiento global? Lo que pasa en las montañas es que se va a relajar estas restricciones ambientales. Y lo que va a hacer es que probablemente va a permitir que colonicen los ambientes de más altura especies invasoras o especies introducidas, ¿ya? Y el problema que las otras se van arrancando para arriba, las que son especies tolerantes de condiciones extremas, se van arrancando y van subiendo cada vez más al calentarse, como son especies adaptadas al frío, van subiendo, 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 porque mientras más arriba más frío, entonces se calienta y se van corriendo, pero después llegan a la punta y ¿para dónde van? Al espacio, están sonados, pues, ahí de ahí, chao. Entonces van subiendo, pero llega un punto en que se les acabó la montaña, pues, hasta ahí. Y de ahí, adiós. ¿Cachan? Y por último, esto, el cambio en uso del suelo, hay un montón de gente estudiando eso también, que hacen modelamiento, etcétera. Hay gente en la Universidad Austral que trabaja con eso, en Valdivia, que trabaja en estos aspectos ¿cómo se llama? De cambio en uso del suelo. Y es bien interesante esto. Este aspecto lejos a nivel planetario es el que tiene un mayor impacto negativo sobre la biodiversidad por la presión de comer. Piensen en Brasil. En Brasil vuelan hectáreas y hectáreas y hectáreas de selva amazónica para poner soya, ¿ya? Y la soya la usan para distintas cosas, pero sí, alguien quería hablar. Por ejemplo, para alimentar el ganado. Ese es uno de los destinos principales de ese tipo de alimentos. Para alimentar animales, pero también para producir proteína para el consumo humano. Sí, yo no puedo hacer proselitismo de ningún tipo aquí, pero eh, sí. Ya, no sé si tengo algo más. Bueno, ¿qué hacemos entonces, po? No hacemos nada, nos tiramos por la ventana, nos amarramos a los árboles, hacemos hippie. Bueno, claramente una cosa que la gente puede hacer, ¿no es cierto? Es plantar árboles, ¿ya? ¿Por qué árboles y no flores o hierbitas? Los árboles tienen material leñoso que es perenne, que vive muchos años, y esto está construido de moléculas de carbono, ¿sí? Celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es como un azúcar, tiene carbono, ¿ya? Entonces, los árboles son reservorios de carbono, ¿ya? Los árboles son reservorios de carbono. Y eh, había un plan como global de reforestación, ¿ya? También los océanos son reservorios de carbono, también, pero ahí tenemos como menos influencia de poder manipularlo, ¿sí? También se puede, pero también hay como, porque se pueden tener cultivos de algas, por ejemplo, para capturar CO2, ¿ya? La gracia de los árboles es que retienen el CO2 por muchos años. Piensen en un árbol que puede vivir 100 años, puede vivir 1000 años, puede vivir 3000 años, ¿ya? Entonces retienen ese CO2 en la materia orgánica y yo ese CO2 después lo puedo usar para hacer una casa y sigue estando metido ahí, no está en la atmósfera. Si yo agarro este árbol y me hago una casa de palo, eso puede durar cientos y cientos de años. Entonces puedo capturar el CO2 en la biosfera, en plantas leñosas particularmente, y hay metas de escala global de reforestación que por supuesto no se han cumplido. ¿Ya? O sea, ahí a escala planetaria tenemos que comprometernos. También hay una cosa que tenemos que entender, que el planeta es uno solo. O sea, no importa si nosotros vivimos en la parte que está ahí, o en la parte que está ahí, o en la parte que está ahí, las consecuencias de escala global las vamos a vivir todos. Y los mayores emisores, que son los países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, China, ¿ya? Japón, olvídense, muy, muy, muy emisor. Esos países tienen que también tomar conciencia porque finalmente nosotros también pagamos los costos, pero los paga el planeta completo. O sea, y llega un punto en que ponemos en riesgo
la calidad de vida de las personas, ¿ya? Esa es como la cosa. No pretendo ser así como negativo, qué sé yo, pero de verdad que uno no saca nada con hacerse el loco. O sea, el pensar de que se va a arreglar solo, ¿ya? No es tan difícil generar cocos de palma. Yo tengo una técnica. No son 4 años. No, es menos. Dentro, entre seis meses y un año, ¿ya? La técnica es súper simple. Acerrín, acerrín, acerrán, ya, acerrín. Pone los coquitos y deja acerrín húmedo y los metes en una bolsa Ziploc y te olvidáis, los dejáis ahí. Si tienes un laboratorio con una estufa que los puedas poner como a 25 grados y los dejáis ahí, ¿ya? Y ese acerrín húmedo eventualmente van a germinar y le va a salir como la colita de la raíz a los coquitos de, ¿cómo se llama?, de palma, y ya los podéis pasar a macetero, a tierra, lo que sea. ¿Ya? Lo hemos hecho en el laboratorio, por si acaso. ¿Ya? Sí. Espérate, voy a terminar de grabar